Vale, vamos a hacer una cosa parecida a la que hemos ido viendo con los otros clasificadores y vamos a pintar cuáles son las fronteras que generan los árboles de decisión y diferentes ensembles. Un poco para que veáis básicamente que la forma en la que clasifican estos clasificadores es relativamente diferente que el resto. Los otros teníamos visualmente una función que básicamente lo que nos permitía es tener pues, una función más o menos suave que nos rodeaba de alguna manera los ejemplos de las clases para poder saber si estamos en un lado u otro. Aquí, como estamos juntando muchos clasificadores simples y los clasificadores que tenemos básicamente están pues, cortando fronteras que son paralelas a los coordenados, las fronteras que nos van a salir van a ser ligeramente distintas. Bueno, vamos a generar un problema de clasificación con dos clases, con cierto número de ejemplos, más o menos sencillo. En este caso tenemos dos características básicamente para poder pintar las fronteras. Vamos a generar primero árboles de decisión para que veáis básicamente lo que cambia si cambiamos simplemente la muestra con la que trabajamos. Bueno, básicamente para que os fijéis en cómo es el árbol, ¿sí? Por ejemplo, el atributo 0 es el primero que pone y después de una rama, primero el 0 en esta rama y después el 1 en esta rama de aquí. Si cambiamos la semilla de números aleatorios, sí, aquí básicamente lo que hacemos es dividir el conjunto de datos en un 75% de entrenamiento y un 25% de test. Y lo que vamos a cambiar la semilla de números aleatorios con la que se hace esa partición. Sí, obviamente la accuracy cambia. Aquí tenemos una accuracy del 99 casi por ciento. Sí, tenemos una muestra distinta. Y aquí, si os fijáis, tenemos que el primer atributo sigue siendo el 0. El valor con el que hace la partición es bueno, más o menos parecido. Es 7,05, 6,95. Aquí, obviamente, depende, como sabéis, de la muestra. Pero, bueno, aquí el atributo, sí, aquí el atributo que elige por la derecha es aquí era el 1, aquí es el 0. ¿Sí? Por lo tanto, ha cambiado, digamos, la muestra, cambia la forma en la que, o la importancia que tienen los diferentes atributos a la hora de hacer la división. Si os fijáis también en la forma que tiene el árbol es bastante, aquí más o menos está equilibrado por las dos ramas. Aquí hay algunas menos hojas que en este lado de aquí. Si lo repetimos, bueno, pues como os podéis imaginar va a ser una cosa también distinta. Aquí la precisión es un 97,2. Aquí vuelve a ser el 0 el que aparece en el primer lugar, ¿sí? Y en las dos ramas también aparece el 0. Pero si nos fijamos, aquí, no, 732, 678, 732, 67, aquí es bastante parecido. Las ramas son ligeramente diferentes. Aquí, digamos que esto de aquí, esta parte de aquí no la llega a expandir demasiado porque llega a clasificar perfectamente, pero aquí este lado sí que la expande. Digamos que el equilibrio que hay entre las diferentes ramas es diferente simplemente cambiando ligeramente la muestra de datos. Y fijaos que el tamaño que tiene el conjunto de datos no es pequeño. Digamos que si estamos trabajando con una muestra muy pequeña, pues aquí tendríamos mucha diferencia. No, tenemos 1000 ejemplos que ya son suficientes como para que tengamos, a pesar de que tengamos 350 ejemplos para el entrenamiento, tengan estadística suficiente para poder dividir. Digamos que tenemos solamente 2 atributos. Tampoco es tan poca muestra a la hora de estimar los valores que corresponden a la distribución de los datos. Pero simplemente ligeramente cambiando la muestra hacemos que los árboles sean bastante diferentes unos de los otros. Los ensembles. Digamos que los árboles de decisión los usaríamos simplemente si el conjunto de datos es relativamente sencillo y tenemos cierta idea de por qué se clasifican las cosas y queremos un poco asegurarnos de qué es lo que está haciendo el árbol de decisión y ver pues, qué decisiones toma para dividir las clases. Si las clases son un poco más complicadas, pues obviamente simplemente cambiando ligeramente el árbol nos va a dar los datos diferentes, para no nos podemos fiar mucho de ninguno de los árboles que nos genera. De los ensembles, digamos, nos podemos fiar un poco más, al menos la importancia relativa que nos dan respecto a los atributos. Vamos a hacer una cosa parecida a lo que hicimos con la supervectormachismo. Vamos a generar conjuntos de datos con diferentes cantidades de ruido, un poco para que veáis, pues eso, el efecto que tiene el ruido en las fronteras que tenemos, que nos generan los clasificadores. Primero tenemos el random forest. Sí, el random forest básicamente nos va a generar, en este caso tenemos, ¿cuántos árboles? 50 árboles para cada uno de ellos. Y bueno, como os podéis imaginar, si tenemos funciones que lo que van a hacer es ser
clasificadores que nos van a generar particiones paralelas a los coordenados, pues lo que va a hacer es generar una serie de cuadrículas, ¿sí? Que va a unir unas con las otras hasta al final definir más o menos una frontera a partir de esas cuadrículas, que es lo que vemos en los diferentes clasificadores. El random forest, ¿sí? El gradient boosting. El gradient boosting por defecto tiene un tamaño de árbol, la profundidad máxima está limitada a 3, pero podemos jugar también con eso y eso nos va a permitir tener fronteras un poco más complejas. Pero digamos que el que nos va a permitir cosas un poco más complejas y que va a ser cosas un poco más raras son los extra trees, el Extremely Randomized Trees. ¿Os acordáis? El Extremely Randomized Trees trabaja con, primero, muestras aleatorias de los datos y luego cuando genera los árboles escoge aleatoriamente un conjunto de los atributos, pero además no hace la partición eligiendo el mejor atributo, la mejor partición, sino que elige entre todas las particiones que hay, las elige al azar y pone también pues, de las que ha elegido al azar la mejor. En lugar de lo que hace Random Forest, que básicamente lo que hace es calcular cuál es la mejor que corresponde, la mejor partición que corresponde a cada atributo elegido al azar y ponerla mejor. En el extra trees, pues básicamente cogemos atributos al azar y elegimos un punto en el que partir cada atributo al azar y luego de ese cogemos el mejor. Y nos permite, digamos, más aleatoriedad a la hora de tomar decisiones. Con un ruido no demasiado pequeño, bueno, pues podemos ver que las fronteras más o menos parecen a círculos. Si os acordáis, las Super Vector Machines con las RBFs y los kernels polinómicos nos salían básicamente pues esos círculos, que es lo que estamos generando con el conjunto de datos, un círculo dentro de otro. ¿Sí? A medida que vamos teniendo más ruido, pues obviamente pues intenta aproximar ese ruido básicamente. Si os fijáis, va reduciendo la accuracy. Aquí la accuracy es del 85%, el que tiene mejor. Hay mitad y mitad de ejemplos de las dos clases, por lo tanto, digamos que la elección random, tirar una moneda, nos daría un 50%. La idea es que si añadimos ruido, pues estamos destruyendo un poco la relación que hay entre los dos atributos y lo que buscamos es que nuestro clasificador pues, sea capaz de clasificar mejor que simplemente tirar una moneda, que es lo que nos daría aquí, por ejemplo, un naive Bayes asumiendo atributos independientes. A medida que vamos teniendo ruido, pues obviamente el clasificador intenta acertar lo que es ruido, ¿sí? Y bueno, las fronteras que nos van saliendo son cada vez más complejas. Y como podéis ver, el extra trees pues, nos hace fronteras suficientemente complejas como para que pueda parecerse, por ejemplo, a lo que hace el Canyon Euro, pero digamos que vamos perdiendo, aquí lo vamos perdiendo menos, el extra trees, pero vamos perdiendo ese parecido a círculo que sí que nos daba la Super Vector Machine. Si queremos hacer que no se sobreespecialicen los árboles, pues podemos un poco jugar con los diferentes parámetros que nos permiten cambiar la complejidad. En este caso, por ejemplo, cuál es el número de nodos mínimo que admitimos en una hoja. Digamos, tenemos diferentes cosas que podemos cambiar en la complejidad de los árboles que generamos. ¿Sí? Por defecto, digamos que lo que va a hacer es generar árboles en los que pueda haber incluso hasta un solo ejemplo en una hoja. ¿Sí? Obviamente, pues eso se va a ajustar al ruido que tenemos en nuestros datos, que es lo que pasa en la celda previa. Aquí sí, digamos, le decimos que no puede haber nodos que tengan menos de 5 hojas que no tengan menos de 5 ejemplos. Estamos, digamos, cambiando la complejidad de los clasificadores y haciendo pues, que sean un poco más generales, que, digamos, ignoren de alguna manera el ruido que tenemos. Y aquí pues, podéis ver que ya se parece un poco más a esos círculos que hacían los Super Vector Machines. Incluso el Static Classifiers ha dado una frontera que es bastante más cercana a lo que sería un círculo. Si vamos añadiendo ruido, bueno, pues digamos que obviamente cuanto más ruido hay, más difícil le va a ser al árbol de decisión llegar a conseguir pues, fronteras suficientemente buenas, pero en este caso los extremely randomized trees pues consiguen hacer un trabajo bastante bueno. Digamos, la frontera no es tan cuadricular como nos aparece con los random forest o el gradient boosting classifier. Esto no quiere decir que el Extremely Random Classifier sea, digamos, el mejor. Hay otros clasificadores que tienen, digamos, una serie de parámetros más específicos que podemos utilizar para ajustar sus parámetros para que, digamos, las fronteras sean un poco mejores. Digamos, una de las cosas que tienen los diferentes ensembles es que tenemos diferentes cosas con las que trabajar y diferentes parámetros o hiperparámetros que podemos ajustar y eso nos permite, digamos, obtener buenos resultados prácticamente con cualquiera de los ensembles que utilizamos.
Hasta ahora en los ejemplos anteriores habíamos utilizado solamente 50 árboles. Obviamente, cuantos más árboles de decisión utilicemos, pues más votaciones tenemos, digamos que tenemos más probabilidades de que la unión de todas esas decisiones, que igual son malas de manera particular, sumados todos, nos den resultados un poco más buenos. Digamos que simplemente añadiendo más clasificadores, obviamente eso tiene un límite, llega un momento en el que, bueno, todos los árboles son suficientemente malos o buenos para que las cosas no acaben saliendo como toca, pero bueno, si aumentamos el número de clasificadores en lugar de los 50 que había antes a 500, aquí prácticamente el Extreme Randomized Trees, la frontera es casi circular, se parece casi a la que tiene la Super Vector Machine. Y la Super Vector Machine nos dan aquí pues una frontera suave porque básicamente estamos poniendo aquí una función y la función, digamos, tiene esa cualidad de darnos esa frontera circular. Aquí estamos aproximando esta frontera circular a partir de pequeños árboles que van digamos, van cortando trozos de nuestro espacio de atributos. El random forest ya se parece, digamos, un poco más a frontera circular. El gradient boosting, digamos, como os he dicho, tiene esa limitación por defecto a árboles que tienen con mucha profundidad 3 y obviamente les es un poco más complicado. Pero bueno, digamos que dependiendo del árbol, dependiendo de con qué parámetros juguemos, bueno, pues tienen más o menos dificultad a la hora de aproximar las fronteras. El gradient boosting, teniendo ese límite de 3 niveles, pues obviamente le es mucho más difícil que a los otros en los que puede llegar hasta pues, tener hojas relativamente pequeñas, con un número relativamente pequeño de ejemplos. Digamos que aquí el que resiste más un poco es el Extreme Randomized Trees. Da igual el ruido que tengamos, llega a tener resultados relativamente, al menos respecto a la frontera que genera. Luego podéis ver que el error de clasificación es relativamente alto. Casi el azar aquí. Pero el Random Forest Classifier, a pesar de que la frontera es un poco más fea, nos da resultados mejores. Tener una frontera mejor o peor tampoco es, digamos, garantía de que el resultado vaya a ser el que queremos. Y lo que os decía de los parámetros extra que tienen otros clasificadores, si ajustamos un poco más los parámetros que tiene el gradient boosting, tenemos, digamos, hiperparámetros un poco diferentes que el resto de clasificadores. ¿Sí? Si os acordáis, el gradient boosting lo que hacía era transformar cualquier problema en un problema de regresión. Y en el caso de clasificación lo que hacía era predecir probabilidades, ¿sí? Y cada uno de los árboles básicamente iba aprendiendo respecto a lo que no conseguía aprender el árbol anterior, digamos que sumando predicciones que estaban aprendiendo los residuos de la clasificación previa. Podemos, digamos, hacer que tengan la disminución del peso de los clasificadores vaya variando para ajustarlos un poco mejor a lo que realmente está sucediendo, lo que vamos aprendiendo de un árbol respecto al anterior. Y también podemos cambiar otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, como os he dicho, el límite de profundidad era 3, aquí lo hemos aumentado para que podamos tener árboles un poco más especializados. Y también podemos, digamos, jugar con la complejidad del árbol cambiando el tamaño de las hojas. Las fronteras de clasificación que obtenemos son un poco diferentes. Y aquí, bueno, son un poco más cuadriculadas, pero bueno, al menos el error de clasificación, bueno, digamos que cuando tenemos mucho ruido, pues obviamente es mucho más complicado aprender las cosas. Pero, digamos, las fronteras cambian, obviamente, a medida que vamos cambiando los hiperparámetros. Tenemos, digamos, clasificadores ligeramente diferentes al ir cambiando hiperparámetros en cada uno de los modelos. Una cosa que comenté cuando estábamos hablando del overfitting en los árboles de decisión y en los ensembles es que podemos hacer clasificadores en los que permitamos que se especialicen los clasificadores y después eliminar todas aquellas ramas o todos aquellos nodos que, estimando de alguna manera, nos dicen que vamos a cometer más error que simplemente quitándolos del árbol. Es lo que os comenté que era el podado, básicamente, pues coger el árbol, permitir que llegue hasta el final e ir cortando después lo que sobra, básicamente las ramas que nos van a dar error de generalización, que nos van a, digamos, incrementar el error si pasamos un conjunto de ejemplos nuevo. El pruning que está implementado en scikit-learn se llama Minimal Cost Complexity Pruning, que utiliza básicamente una muestra extra a partir de extraída del conjunto de entrenamiento para calcular básicamente o hacer una estimación de cuál es el error que cometen los diferentes nodos del árbol y a partir de ahí pues estimar si es mejor dejar el padre o los hijos. Y si los hijos van a dar un error peor, pues dar un error más grande, pues simplemente los podemos eliminar.
La ventaja que tiene el hacer el pruning al final es que nosotros no tenemos que preocuparnos tanto de pues, ajustarnos todos los hiperparámetros que hay sobre cuál es la complejidad de los árboles y dejar, digamos, el trabajo a este post-pruning que hacemos del árbol. Digamos que reducimos los hiperparámetros que tenemos, por los que tenemos que preocuparnos. De alguna manera, este pruning lo que hace es una combinación más o menos del resto de parámetros. Digamos que lo que va a hacer es recortar el árbol, por lo tanto, lo que va a hacer es tener hojas que tengan más ejemplos, o también va a limitar el tamaño que tiene el árbol. Pero digamos que en lugar de decidir directamente, pues quiero árboles que como mucho tengan 7 niveles o hojas que tengan como mucho 5 ejemplos, aquí se hace de manera más o menos dinámica. Quizás algo más intuitivo, digamos, o más sencillo de trabajar utilizando, digamos, el post-pruning, porque tenemos, digamos, un único hiperparámetro, pero digamos que tampoco tenemos ninguna garantía de que el resultado final, pues, sea mejor que estar jugando con el resto de parámetros. Digamos que tenemos menos trabajo porque hay un solo parámetro, digamos, con el que jugar, pero tenemos ciertamente un poco menos de libertad que con los otros. Y aquí, digamos, no tenemos que preocupar del resto de parámetros, podemos dejar que generen árboles que tengan pues es un solo ejemplo en cada una de las hojas. Y bueno, podéis ver que aquí obviamente también podemos jugar con este parámetro, el 0,01, pues es algo que uno tiene que encontrar explorando diferentes valores, utilizando variación cruzada para ver cuál es el que sale, el resultado que sale mejor. Y bueno, pues, veis que básicamente salen fronteras más o menos circulares, algunos tienen más o más problema o menos problema a la hora de obtener el resultado. Pero podéis ver, por ejemplo, que el gradient boosting, a pesar de que aquí salga un cuadrado como frontera, ¿sí? Su precisión es prácticamente tan buena como el extra trees, ¿sí? El random range trees, a pesar de que esto es casi circular y esto básicamente es un cuadrado y en medio, pues de cuadrado y en medio nos da un error o una accuracy que es prácticamente la misma que nos da esta frontera tan compleja. Como comentamos también, podemos hacer ensembles de clasificadores que no sean solamente árboles de decisión. Sí, vimos que aparte del boosting, el bagging, todos los que hemos ido viendo, podemos incluso utilizar esos propios esquemas de combinación de clasificadores para combinar otros clasificadores. Y también, digamos, hay otros más especializados que permiten coger clasificadores diferentes, que no tienen por qué ser siempre el mismo clasificador el que juntemos, dado que cada clasificador nos da un sesgo diferente, tiene, digamos, un modelo por detrás que es diferente de los otros, y digamos que eso hace que sus decisiones sean independientes de los que toman otros clasificadores. Podemos, pues, utilizar, ahora veremos, pues, votaciones, por ejemplo, entre los clasificadores, o incluso poner un clasificador sobre las propias clasificaciones que nos obtiene el ensemble. Una manera muy sencilla de hacer ensembles de clasificadores que no sean árboles de decisión, por ejemplo, es el bagging. Si os acordáis, el bagging simplemente es generar clasificadores a partir de muestras con reposición del conjunto de entrenamiento. Cogemos el conjunto de entrenamiento, generamos n muestras con reposición, sí, y simplemente generamos clasificadores con cada una de las muestras y después juntamos por votación los resultados. Vale, esto lo estamos haciendo aquí con LDA, el mismo problema de clasificación, pero en lugar de un árbol de decisión utilizamos LDA. LDA, básicamente, si solo utilizamos uno, lo que va a hacer es poner ahí en este caso una recta, porque tenemos solo dimensiones, pero bueno, tenemos un único plano que nos separará las dos clases. Obviamente lo va a hacer fatal con este conjunto de datos, porque obviamente la frontera es no lineal. Sí, digamos que, bueno, de hecho, tenemos aquí un resultado que es incluso peor que el azar. Tirar una moneda nos clasificaría mejor que el LDA. Pero si hacemos un bagging con los LDAs, tenemos, pues en este caso, un clasificador de un 85%. Es más o menos lo que teníamos con los árboles de decisión de antes. Igual que antes, en este caso tenemos también hiperplanos. La gracia es que, bueno, en este caso los hiperplanos combinados nos dan, pues, la frontera esa más o menos circular que corresponde a las clases. Y a pesar de que añadamos, digamos, ruido, pues nos mejora, en lugar de tener un hiperplano, el hiperplano, pues aquí incluso lo acepto todavía peor, 0,42. El juntar, en este caso, no sé cuántos habré puesto, unos 50 habré puesto, supongo. Solamente 10. Digamos, con 10 hiperplanos ya es suficiente como para conseguir fronteras no lineales, simplemente utilizando bagging, cogiendo n fronteras, las juntas todas ellas y obtenemos, pues, es una frontera no lineal, simplemente sumando las decisiones. Y digamos, hay fronteras bastante complejas, como podéis ver aquí.
Si nos gusta, digamos, jugar con muchos clasificadores diferentes, pues podemos hacer lo mismo. Cogemos n clasificadores, en este caso vamos a utilizar el Gaussian Naive Bayes, el Candidates Neighbor y la regresión logística, ¿sí? Bueno, el Supervector Machine, que la tenemos de antes, ¿sí? Aquí podemos mezclar los clasificadores que nos dé la gana, lineales, no lineales, no es, digamos, un problema. Aquí obviamente tenemos que decir nosotros cuáles vamos a juntar. Podemos juntar varias versiones del mismo, ¿no? Gaussian Naive Bayes no tiene mucho con lo que jugar, y el cuadro de discriminant análisis tampoco. Pero bueno, con el Supervector Machines podemos coger el Supervector Machines y cambiarla. Aquí la C está puesta por defecto, el valor 1, coger diferentes Cs y añadir n Supervector Machines con diferentes Cs. Los juntamos todos. Eso nos va a dar para cada clasificador una predicción. En este caso nos va a dar probabilidades. Lo que vamos a hacer es juntar esas probabilidades y al final vamos a ver también con un clasificador probabilístico. Y sobre estos tres clasificadores, el Gaussian Naive Bayes, el Quadratic Discriminant Analysis y la Supervector Machine, en este caso con un polinomio de grado 2, vamos a poner una regresión logística. Sí, esto es lo que nos hace esto de aquí. Bueno, no, en este caso. No, lo que se dice varios experimentos, no, al final lo he puesto la regresión logística. Por defecto está en el Stacking Classifier, que es lo que está haciendo la unión de los diferentes clasificadores. Sí, por defecto está la regresión logística. Aquí fui haciendo diferentes experimentos. Al final se ha quedado con el kernel, con la Supervector Machine con un polinomio de grado 3. Y aquí, si queréis, vosotros podéis jugar con el clasificador y ver qué sale simplemente utilizando diferentes clasificadores. Y aquí el primer nivel nos va a generar una clasificación por cada clasificador. Nos va a decir, pues tal ejemplo tiene un porcentaje de tanto de una clase, porcentaje de tanto de la otra clase. Ahí tendremos 3. Y lo que vamos a hacer es poner después otro clasificador que va a coger esos porcentajes que nos van a dar los clasificadores del primer nivel y va a generar una nueva división, un nuevo clasificador. Por donde estamos, en lugar de hacer votaciones, estamos aprendiendo a cómo combinar las diferentes votaciones que nos hacen los clasificadores del primer nivel. Y bueno, podéis ver, digamos, aquí el resultado final. De hecho, me parece que los resultados son mejores que con los árboles de decisión, porque básicamente aquí ya estamos, como digamos, la frontera es un círculo y utilizamos clasificadores en los que básicamente las fronteras que nos generan son fronteras no lineales que se aproximan a partir de círculos. Bueno, digamos que le estamos haciendo fácil la tarea al clasificador. Pero podéis ver, bueno, aquí están votando los 3, sale más o menos la clase más grande, pero en algunos, digamos, la combinación sale mejor. Por ejemplo, aquí salen 0,8, pero los clasificadores individuales todos llegan desde casi 0,77 y medio. Pero podéis ver que básicamente no es la suma de las 3 fronteras. No es, digamos, pongo una y después pongo encima la otra y pongo encima la otra, o la intersección de las fronteras. Aquí estas 3 fronteras, estos 3 clasificadores, ¿sí? Si hacemos la intersección, no dan esa frontera de aquí. Lo que está aprendiendo el último clasificador es diferente de las decisiones, digamos, que simplemente la intersección de las fronteras que nos dan los clasificadores que están por encima, igual que este de aquí. La frontera será mucho más pequeña que en el otro. Y, digamos, la aprendizaje de clasificadores es mejor, bueno, es exactamente igual que la del mejor, pero con una frontera, digamos, un poco más reducida. Obviamente aquí el problema de utilizar combinación de clasificadores en las que puedes poner cualquier clasificador, obviamente es que tienes pues, todos los hiperparámetros que corresponden a todos los clasificadores más todos los hiperparámetros que corresponden con la combinación. En lo cual, digamos, abre la caja de Pandora, básicamente. Todas las posibilidades están disponibles, explorar cuál es el mejor. Digamos que solo sería una opción si los clasificadores individuales no llegaran a obtener resultados buenos. Uno se plantea coger 50 clasificadores distintos con todos sus hiperparámetros y mezclarlos de alguna manera digamos, ha fracasado con los clasificadores individuales. Digamos, sería sacar básicamente la bomba atómica para resolver un problema que no somos capaces de resolver con pequeñas bombas, básicamente.